Muchos poderosos han intentado conquistar el mundo, Napoleón, Hitler, pero ninguno de ellos lo ha podido lograr. Vamos a ver qué significa el barro. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba en la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí vemos que Dios está comparando su pueblo con una vasija de barro, cuyo alfarero es Dios mismo. E Israel, por culpa de sus pecados, esa vasija se echó a perder. Pero Dios, del mismo barro, del mismo pueblo, quiere hacerlo un pueblo mucho más mejor, que guarde sus mandamientos. La creación del hombre, ¿cómo fue? Entonces el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios forma el cuerpo material de barro, pero el cuerpo en sí, aunque tiene todos sus miembros juntos, no tiene vida, no se mueve, no respira. Entonces Dios, ¿qué hace? Sopla en su nariz un aliento de vida. Ahora pues, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hablando de Cristo dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está formado por gente que según la Biblia está hecha de barro, cuya cabeza del cuerpo, cuya cabeza de la Iglesia es Cristo, quien dirige a la Iglesia. Si no lo habéis entendido hasta ahora, ahora lo entenderéis. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, así como el cuerpo que Dios formó del polvo de la tierra. Todos sus miembros, brazos, pies, todos estaban juntos. Y un cuerpo sin el aliento no tiene vida. Así, una iglesia sin el Espíritu Santo no tiene poder para predicar el Evangelio. Y aquí encontramos también el aliento. Veamos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que ministran, y los que tienen don de lenguas. Es decir, el barro es símbolo de la Iglesia. Esta comparación no la hemos inventado nosotros, sino el apóstol Pablo, como habéis visto. Pero ¿qué dijo Jesús? Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Aquí Jesús reconoce dos esferas de gobierno, el Estado y la Iglesia. César y la Iglesia aquí por Dios. Pero aunque Dios los dos tienen deber de existir, no tienen que estar unidos. A César lo de César y a Dios lo de Dios. Porque si se unen, el poder del Estado y el poder de la Iglesia puede ser muy peligroso.
Continuamos. Y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué palabras son estas? En Apocalipsis nos lo aclara un poco más. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, esto es de su morada, y de los que moran en el cielo, de los ángeles. Vamos a ver cuál es la definición bíblica de blasfemia. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: blasfemias dice, pues ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí ya tenemos una referencia de blasfemia, que es tener el poder para perdonar los pecados. Esto es blasfemia. Solo Dios puede hacer eso. Aquí tenemos otro ejemplo. Cuando una persona, Simón el Mago, vino al apóstol Pedro para comprar el Espíritu Santo y dice: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí se está hablando de comprar el Espíritu Santo, pero según Jesús nos dice que cuando el Consolador venga, Él nos aportará conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Así que si una persona quiere comprar el Espíritu Santo, por ende también compra el perdón, porque el Espíritu Santo es quien nos trae el arrepentimiento por el pecado. O sea, es intentar comprar el perdón también por dinero. Otra: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Así que blasfemia también es alguien que dice ser Dios, siendo un mero hombre. Veamos las características reunidas del cuerno pequeño. Dice, es un reino europeo. ¿Y por qué? Porque se nos dice que se levanta de entre los 10 cuernos, y los 10 cuernos son las divisiones del Imperio Romano que forman Europa. Por tanto, se debe levantar entre los países de Europa, es un poder europeo. Debe levantarse después del 476, porque en esta fecha el Imperio Romano ya estaba totalmente dividido por las tribus bárbaras. Por causa de él se han arrancado 3 reinos de los primeros. Es un reino que une iglesia y estado. Habla blasfemias, que hemos visto es perdonar pecados y hacerse Dios. Persigue a los santos de Dios y los vence. Veamos ahora el surgimiento del cuerno pequeño. Desde la permanencia del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, Roma estaba siempre bajo el dominio de 3 reinos arrianos, 3 reyes. Los érulos, primer cuerno, dominaron Roma hasta el tiempo que su rey Odoacro fue asesinado por Teodocrio en el 493. En el 534, los vándalos, segundo cuerno, fueron completamente derrotados por Belisario y su ejército, pero Roma todavía no había sido liberada de la mano del tercer cuerno, los ostrogodos, que aún estaban acechando la ciudad de Roma. Roma y gran parte de Italia fue sitiada por 374 días durante el 537 y el 538 por un gran cerco de los ostrogodos, y la Iglesia de Roma aún no tenía libertad política para ejercer la supremacía eclesiástica del obispo de Roma. Este es el cuerno pequeño, la Iglesia de Roma, que era impedida por los ostrogodos de ejercer su supremacía. No lo podía hacer, ese cuerno les estorbaba. Fue solamente después que el dominio de los godos o ostrogodos había sido quebrado
que el obispo de Roma tuvo libertad para desarrollar plenamente su poder eclesial. En el 538, por primera vez, desde el linaje imperial occidental, la ciudad de Roma estaba libre del último rey arriano, del último cuerno. En aquel año el reino de los ostrogodos recibió su golpe mortal. Esta es la razón por la cual el 538 se ha fechado en la historia como el año de la supremacía papal. Entonces, el obispo de Roma tuvo ya el poder, la libertad de ejercer su supremacía. Los primeros obispos de Roma eran objeto de un gran respeto proporcional a la jerarquía de la ciudad a la cual residían. Durante los primeros siglos Roma fue la ciudad mayor, más rica y más poderosa. Era la capital de las naciones. Según el libro Así lo hizo la ambiciosa Roma, Roma razonaba así: ¿por qué no había de ser la Iglesia de Roma la madre de la cristiandad y su autoridad la ley soberana? Arrio, párroco de Alejandría, de esas tres imperios arrianos, ahora estamos viendo qué significan arrianos, seguidores de Arrio, este párroco de Alejandría, que pregonaba su doctrina, que ocasionó tal controversias que Constantino convocó en el concilio de Nicea en el 325 para considerar su doctrina. Después de juzgar su doctrina como falsa, fue desterrado a Iliria. Durante siglos las enseñanzas de Arrio continuaron agitando el mundo cristiano y los arrianos se hicieron acérrimos enemigos del obispo de Roma. La doctrina arriana era un freno para la expansión del catolicismo y, de no ser sofocada a tiempo, peligraría la supremacía del Papa. Justiniano quería que el Papa fuese la cabeza de todas las iglesias, así que, en atención al Papa, Justiniano luchó contra los tres reyes arrianos que no aceptaban la doctrina del Papa. Por causa de él fueron arrancados 3 reinos de los primeros. Un análisis de la historia del cristianismo revela que varios pasos importantes ocurrieron entre el siglo IV y VI en el proceso por el cual la Iglesia romana se volvió cada vez más influyente en asuntos seculares, es decir, no religiosos. Este proceso culminó en la unión de Iglesia y Estado, entre el hierro, poder político de Roma, y entre la Iglesia, el barro, que intenta unir esos trozos de hierro para otra vez volver a tener la unión y la cohesión de las piernas de hierro. Ese barro actúa como pegamento. La conversión de Clodoveo, rey de los francos, los franceses, fue un evento muy significativo en proveer la unificación de la Europa occidental para apoyar al papado durante la primera mitad de la Edad Media. Y Clovis, o Clodoveo, representa un paso importante en proveer un ejército efectivo para la Iglesia Católica Romana para penar a los herejes. Clovis le dio ejército al Papa para penar a los herejes. Ese mismo espíritu que demostró el rey de Egipto en matar a los niños. Aquel mismo espíritu estaba presente en Herodes y en la Inquisición de la Edad Media, del oscurantismo. Satanás, en ver que no pudo lograr su objetivo con Jesucristo, arremetió contra sus seguidores. Dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.